Bienvenido a nuestro canal Tu Momento con Dios, donde cada día compartimos un devocional para renovar tu fe. Encontrar paz y acercarte a Dios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los mensajes diarios. Y si este devocional te conmovió, no olvides darle me gusta y compartirlo con quien lo necesite. ¿Alguna vez has sentido un peligro invisible acechando tu vida, incluso cuando oras cada mañana y das gracias cada noche? ¿Y si te dijera que, en las palabras de Salmos 91 late un poder tan real que puede envolver tu existencia como un escudo impenetrable? Tan escondido en la tinta de este canto que muy pocos conocen su alcance y que si lo descubres hoy tu realidad puede transformarse para siempre. Imagina un refugio donde ningún miedo pueda alcanzarte. Un lugar secreto bajo las alas del Altísimo donde la ansiedad se disipa y renace la esperanza. Ese refugio existe y está esperando que tú lo habites. Pero, ¿cómo acceder a él? ¿Qué palabra desbloquea esa promesa divina? ¿Por qué tan pocos logran vivir cada día bajo esa garantía? En este video revelaremos las respuestas que cambiarán tu forma de afrontar cada desafío. Durante los próximos minutos desentrañaremos cada verso de Salmos 91. Desvelaremos el secreto oculto que pocos se atreven a reclamar y pondremos en tus manos el arma más poderosa contra el miedo: la fe activa. Te haré preguntas que retumbarán en tu alma, enigmas que solo darán sentido al ser respondidos al final, y promesas de esperanza que resonarán en tu corazón. Antes de comenzar con el estudio, quiero que te involucres desde ahora. 1. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo, a continuación, bajo sus alas, declarando tu fe y tu disposición para descubrir este misterio. 2. Si este mensaje toca lo más profundo de tu espíritu, dale me gusta. Al hacerlo estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más hermanos necesitados de esperanza y ayudando a difundir la palabra de Dios. Gracias por unirte a este canal. Tu participación es valiosa y digna de orgullo. Cuando das me gusta y te suscribes, abres las puertas de tu corazón y al mismo tiempo sostienes este refugio espiritual para quienes no tienen una iglesia cerca. Mantén tus ojos atentos, porque la penúltima enseñanza de hoy guarda la llave que puede desbloquear una bendición extraordinaria en tu vida. Ahora sí, preparamos el corazón y abrimos la Biblia. Comenzamos el estudio de Salmos 91. El refugio del Altísimo. Morando en la protección divina, hemos abierto las páginas de Salmos 91 y ya sentimos el eco de esa promesa que resuena en lo más profundo de nuestro ser. El verso 1 nos transporta a la imagen de morar bajo la sombra del Omnipotente. Morar no es una visita ocasional, sino habitar con intimidad constante. ¿Te imaginas un hogar en el que la templanza y la confianza sean tan sólidas como los muros de una fortaleza? Esa es la invitación inicial: desplazarnos del temor a la seguridad al refugio de aquel que nos ama sin medida. Cuando habitas en la sombra divina, descubres detalles que solo pueden revelarse al que acepta quedarse. Esa sombra no reprime la luz, sino que la equilibra, transformando la claridad abrasadora en un resplandor lleno de consuelo. El salmista usa la metáfora de la sombra para hablarnos de un cobijo emocional y espiritual, evadir el asalto del desaliento, cobijarse del ruido interior y desplegar las alas de la fe. Y hay más: la promesa de no solo estar dentro, sino de hacerlo de día y de noche, sin interrupciones, como un hogar permanente construido por manos celestiales. Quizá te preguntas si mereces ese refugio. Tal vez intuyes que tus errores, viejas decisiones o heridas profundas te excluyen. Pero la gracia de Dios, que el salmista contempla, no valora nuestros méritos. Se basa en el carácter inmutable del que protege. Este primer versículo, corto pero potente, desafía la lógica humana. No se te exige perfección, sino confiar con la certeza de que el protector cumple su palabra. ¿Qué cambio radical empezaría en tu vida si dejaras de depender de tu propio esfuerzo y te recostaras en su fidelidad? Piensa en esa escena al amanecer, cuando la luz apenas asoma en el horizonte. El mundo parece titubear entre la penumbra y el día. De la misma manera, nuestras vidas oscilan entre la duda y la fe.
Vivir bajo la sombra del Altísimo es decidir anclarnos en la certeza de un amanecer que nunca falla, de una claridad que disipa todo temor. Cada vez que abrimos la Biblia, elegimos colocarnos nuevamente bajo ese dosel divino, declarando que nuestras raíces buscan refugio en el suelo fértil de su amor. Tal vez sientas que tu corazón ha batallado durante tanto tiempo que teme anidar de nuevo. Tal vez el pasado te susurra que el daño volverá, que el dolor se repetirá. Salmos 91 te reta a mirar más allá de esos susurros. Cuando Dios recibe tu decisión de morar en su presencia, te cubre con una autoridad sobrenatural. El salmista advierte que el mal intentará acechar, pero será arrestado por el poder de quien guarda a sus hijos. Ese arresto no depende de tus fuerzas, sino de la fidelidad inquebrantable del protector. Con cada inhalación, reconócelo. Señor, vivo bajo tu ala. Con cada exhalación, suéltalo todo. Miedos, reproches y culpas. Esa práctica sencilla, de palabra y respiración, te arraiga en la promesa incluso antes de comprenderla por completo. Y al experimentar esa sombra, vas descubriendo un nuevo lenguaje interior que te da la capacidad de enfrentar tormentas externas con serenidad. No hay angustia que la protección divina no pueda sosegar cuando la hacemos templo de nuestro aliento. Quizá estás en el trabajo, en la escuela, en casa o en la calle, con 1000 ojos pendientes de tu desempeño. ¿Qué pasaría si detuvieras todo por un instante, cerraras los ojos y sintieras esa sombra envolviéndote? No sería un gesto místico, sino un ancla de realidad. La sombra del Altísimo es, a fin de cuentas, tu nueva atmósfera. Respirar su presencia crea un espacio interior donde ya no te inhabilita la inseguridad. No importa cuán apremiante sea. Tu Allende, ese respiro conecta tu alma con las raíces de su fidelidad. La invitación no es a un refugio lejano, sino a uno tan cercano como tu propia mente. Allí donde surgen las dudas, puedes accionar la promesa. Estoy bajo sus alas. Repite esa confesión cuando tu corazón se tambalee. Cada vez que lo hagas, la sombra divina despliega un nuevo matiz de consuelo, la certeza de que, en ese recodo de tu interior, hay un guardián inquebrantable. No existe grieta que su sombra no cierre, ni temblor que su refugio no apacigüe. Y si has sentido soledad, te sorprenderá saber que, dentro de esa sombra, nunca estás solo. Dios no es un guardián distante, vigilante tras un muro. Él se coloca tan cerca que su sombra se convierte en nuestra piel espiritual. En los días de sequía emocional o desaliento, esa cercanía constante se vuelve manantial. Morar en su sombra implica asumir que la presencia divina no es ocasional, es la atmósfera en la que respiras. En tu vida diaria, al enfrentar un problema económico, una crisis familiar o una batalla interior, recuerda que no hay situación donde ese refugio carezca de efecto. La protección de la sombra divina no anula la realidad de las dificultades, pero redefine tu forma de responder. Ya no eres prisionero de la presión externa. ¿Eres un habitante de la fortaleza espiritual? Cada desafío se convierte en un llamado a reafirmar tu posición bajo sus alas, a declararlo con convicción y descubrir que la fe activa cambia el curso de los eventos. Al avanzar en este estudio, verás cómo ese versículo 1 de Salmos 91 enciende el motor de todos los demás. Es la semilla desde donde brota cada promesa de liberación, sanidad y emergencia victoriosa. No se trata de fórmulas vacías, sino de una relación viva con el Dios que nos invita a habitar en su sombra. Y esa relación se alimenta con la práctica diaria de confiar y confesar. Mientras más integrado esté en tu pulso, más natural será afrontar la vida como un protegido divino. En ese viaje interior, tu papel no es solo receptor pasivo de promesas, sino protagonista activo. Te invito a levantarte mentalmente, colocar tu mano sobre el pecho como señal de compromiso y decir en voz alta: Señor, hoy elijo morar bajo tu sombra. Con ese gesto estarás sellando un pacto espiritual, tu vulnerabilidad encauzada hacia la fe más firme. Esa firmeza será el anclaje que necesitarás cuando los vientos soplen con furia.
antes de pasar al siguiente versículo, toma un momento. Reflexiona en silencio. ¿Qué significa para ti morar bajo la sombra del Altísimo, donde has confiado más en ti mismo que en su poder? Reconocer esa realidad es el primer paso para dejar atrás la autoexigencia y abrazar la protección soberana. Guarda esa respuesta en tu corazón. La retomaremos cuando el salmista despliegue sus alas en los versículos siguientes. Al cerrar este primer tópico, recuerda que tu lugar no es afuera, temeroso y expuesto, sino dentro del refugio que Dios ha preparado. Ahí, cada preocupación encuentra respuesta, cada duda se convierte en acto de fe y cada respiración renueva tu alianza con el Creador. Ahora avanzaremos al siguiente verso, donde veremos la razón por la cual es así de seguro habitar bajo sus alas. La fortaleza en la confianza, mi refugio y mi castillo, cuando el salmista declara, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 9, la 1 y 2. No está soltando palabras al viento, sino asentando los cimientos de una fe inquebrantable que debe permear cada fibra de nuestro ser, tras haber aprendido a morar bajo la sombra del Altísimo. Ahora nos adentramos en el siguiente nivel de intimidad. Reconocer activamente a Dios como nuestra fuente de esperanza y fortaleza. Imagina un castillo inexpugnable erguido sobre peñascos, imposibles de escalar. Sus muros relucen al sol y dentro de sus torres se respira una paz tan profunda que ni el estrépito de la guerra perturba su atmósfera. Ese castillo, amigo mío, no es una construcción lejana en el plano celestial, sino la misma presencia viva de Dios cuando tú lo reconoces como tu fortaleza. No importa cuán endurecido haya sido tu corazón por las batallas pasadas. Dios te ofrece reconstruirlo desde sus entrañas con cada acto de confianza. La palabra castillo lleva la idea de defensa activa. No es un simple amparo, sino una estructura preparada para resistir asaltos constantes. En tu vida, esos asaltos pueden ser la ansiedad que carcome tu descanso nocturno, la presión económica que te ata el pecho o la daga sutil de los recuerdos dolorosos. Cuando proclamas que Él es tu castillo, colocas a Dios en el centro de tu estrategia, confiándole cada área expuesta. No te quedas de espectador. Afirmas que toda arma forjada contra ti será quebrantada en ese refugio divino. Reflexiona por un instante. ¿En cuántas ocasiones has buscado apoyo en tus propias fuerzas o en las opiniones de otros? Quizá te has arropado con soluciones humanas, consejos de amigos, terapias, distracciones, esperando hallar ahí tu paz. Salmos 9, la 1 y 2 nos reta a dar un paso más profundo, cerrar el círculo de confianza en lo meramente terrenal y dirigir nuestro clamor al único que no falla. Cuando Jesús dijo de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6:47. Señalaba que la confianza en Él trasciende momentos y deja legados eternos. Quizá la palabra esperanza te suene lejana en medio de tu realidad. Si tus finanzas crujen o tu salud flaquea, un futuro optimista parece una utopía. Pero la esperanza bíblica no es un optimismo ingenuo. Es una certeza que se posa en las promesas de Dios. Al decir esperanza mía, el salmista personaliza esa certeza. No es un concepto abstracto, sino un sostén viviente en tu interior. Esa esperanza te impulsa a levantarte cada mañana, a mirarte al espejo y declarar que tus circunstancias no definirán tu destino. Hacer de Dios mi Dios es una confesión de pertenencia y dependencia. No lo invocas como recurso ocasional, sino como Señor de tu existencia. En la práctica, esto significa llevar tu dependencia de Él más allá de los momentos de oración formales. Cada vez que enfrentas una encrucijada, una decisión laboral, la conducción diaria, la conversación difícil, puedes detenerte un segundo y recordarte, Él es mi Dios, en quien confío. Esa pausa consciente detiene la avalancha de preocupaciones y te ancla en la realidad de su soberanía. Tal vez pienses, ¿y si me siento incapaz de sostener tal nivel de fe? ¿Y si mi confianza flaquea cuando el dolor aprieta? El salmista no niega nuestra fragilidad. Más bien la reconoce, colocándola bajo la mirada piadosa del Todopoderoso. Cada vez que tu fe flaquea,
Tienes la libertad de regresar al versículo 2 y repetirlo con voz temblorosa o firme, según la fuerza del momento. No se trata de fingir seguridad, sino de apoyarnos en un fundamento que no cambia con nuestros altibajos emocionales. Ponte en el lugar del guerrero que, tras una derrota, regresa al corazón del castillo. Allí encuentra no reproche, sino reposo y provisión. Esa es la dinámica de acercarnos a Dios. Volvemos una y otra vez, no para recibir regaño, sino para ser fortalecidos. En ese proceso, el Espíritu Santo actúa como maestro interior, mostrándote cómo cada promesa de Salmos 91 puede instalarse en tu mente y tu conducta diaria. Mientras más repitas esta confesión, más profunda será la huella de su verdad en tu vida. Conecta ahora el bloque anterior con este, si habitar bajo la sombra del Altísimo es posicionarse en su presencia. Proclamarle como esperanza y castillo. Es el acto de reivindicar esa posición contra cada ataque enemigo. Primero entramos al refugio, luego levantamos las barricadas. Esa progresión define un estilo de vida, no solo solicitar cobijo, sino ejercer autoridad espiritual en la práctica. Significa levantarte cada día con un decreto en tu boca: Dios, tú eres mi esperanza. Tú eres mi fortaleza invencible. Te invito a un ejercicio sencillo. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos y coloca una mano sobre tu pecho. Toma 3 respiraciones profundas y, en cada exhalación, di con convicción: tú eres mi refugio y castillo. Siente cómo tus hombros se relajan y tu mente se despeja del caos externo. Este acto no es un ritual vacío, sino un ancla espiritual capaz de cambiar tu química interior y enfocar tu espíritu en la seguridad divina. Finalmente, antes de pasar al siguiente versículo, te animo a preguntarte: ¿en qué área de mi vida necesito hoy declarar a Dios como mi fortaleza? Identifica esa zona de vulnerabilidad, puede ser la familia, el trabajo, tu salud mental, y escribe en un papel: Dios, tú eres mi esperanza en este ámbito. Al hacerlo, ya comienzas a poner en práctica la verdad de Salmos 9, la 1 y 2. Ahora que has aprendido a morar en la sombra y a erigir la fortaleza de tu fe, prepárate para el siguiente bloque, donde descubriremos la promesa de liberación sobre Asiu, la bestia al ansío y al aspic. Pisarás el león y la cobra. Allí veremos cómo esa confianza activa derrota los ataques más feroces. Dominio sobre el peligro, pisando al león y la cobra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmos 9, la 1 y 13. Tras aprender a morar bajo su sombra y erigir a Dios como tu castillo, llegamos al momento de avanzar del refugio a la victoria activa. El salmista no describe un simple escenario defensivo, sino un triunfo definitivo. La imagen de pisar rostros de leones y serpientes revela la autoridad que recibe aquel que habita en la protección divina. En el mundo antiguo, el león simbolizaba el poderío brutal y la amenaza que devora sin piedad. La cobra, en cambio, traía consigo astucia venenosa, traición silenciosa que aniquila desde las tinieblas. Cuando Dios promete que sus hijos pisarán esas fieras, no alienta a una victoria imaginaria, sino a una posición real ante el enemigo. Tú no eres presa, eres portador de autoridad celestial. Cada circunstancia hostil, un juicio injusto, una crisis económica, la enfermedad implacable, es visualizada como un león rugiente o una cobra oculta en la hierba. Pero Salmos 9, la 1 y 13 te capacita para dominarlos con tu fe. Quizá te sientes acorralado por un león que ruge en tu mente, el pánico ante un diagnóstico médico, el temor al futuro de tus hijos o la ansiedad salarial que golpea la puerta. Tal vez enfrentas una cobra más traicionera, la duda que te susurra que Dios no escucha, la amargura que se filtra en tus relaciones, el resentimiento que envenena tus días. La promesa es una declaración de guerra, aunque esos ataques sean letales para el hombre natural, tú recibirás autoridad para hollarlos. No estás indefenso. Caminas derrochando la fe que te sostiene. ¿Cómo se ejerce ese dominio? Primero, reconociendo que, cuando pisas al león y a la serpiente, no caminas solo, bajo tus pies. El mismo Dios que cubre con su sombra dirige tus pasos. Ese dominio no nace de tu valentía, sino de su poder.
Por eso, no es bravuconería humana, sino obediencia activa, al confesar en voz alta, yo piso al león y a la serpiente. Alineas tu espíritu con la realidad de las promesas bíblicas. Como Moisés al levantar la vara ante el mar rojo o David al mirar al león como pasto para sus ovejas. Tu fe convierte las fieras en escalones hacia la victoria ad secundo. La autoridad se celebra mediante la acción creyente. Cuando la presión financiera te golpea, en lugar de ceder, declaras: Dios, tú eres mi provisión. Pisaré la escasez y floreceré en tu abundancia. Si la enfermedad te doblega, dices: Jesús, tú llevaste mis dolores. Hoy piso la enfermedad y camino en salud. Esa confesión activa te posiciona no en la lógica humana, sino en la dimensión sobrenatural donde las promesas de Salmos 91 se cumplen. Tercero, conserva la victoria con gratitud y testimonio. Toda vez que una dificultad retrocede, dedícale un canto de alabanza, escribe tu testimonio o comparte en comunidad cómo Dios te hizo pisar al león. Eso refuerza tu experiencia y anima a otros a reclamar su dominio. Cuando proclamas tu pasado como prueba viva de su fidelidad, avivas tu fe para la batalla siguiente y fortaleces el cuerpo de Cristo a tu alrededor. Conecta este aprendizaje al bloque anterior. Si antes levantaste el castillo de tu fe, hoy sales de sus puertas para enfrentarte a los monstruos que amenazan tu paz. Morar en la sombra y declarar a Dios como fortaleza son la antesala. Pisar al león y a la cobra, la demostración práctica de que tu refugio no es un lugar pasivo, sino una base de operaciones victoriosa. Detente un momento y pregúntate: ¿qué león ruge en mi vida? ¿Qué cobra acecha en silencio? Identifica esas dos amenazas y, al exhalar, grita con firmeza: yo piso tu dominio, Satanás, en el nombre de Jesús. Esta batalla es victoria. Siente como tu espíritu se levanta y tu corazón se alinea con el trono divino. Ahora que conoces el poder de pisar al león y a la serpiente, prepárate para el siguiente versículo, donde descubriremos la promesa de liberación de ninguna plaga que se acercará a tu morada. La barrera contra la plaga: ninguna plaga tocará tu morada con el poder de pisar al león y a la serpiente ya anclado en tu espíritu. Nos adentramos ahora en una promesa que trasciende el campo de batalla visible y extiende su escudo protector sobre el terreno más íntimo de tu existencia. Tu hogar, tu mente, tu familia y tu corazón. Salmos 9, la 1 y 10 afirma con voz categórica: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí no solo hablamos de evitar enfermedades o desgracias externas, sino de erigir un muro invisible que impida todo asalto contra tu paz y tu integridad. Imagina tu casa en medio de un desierto rifeño de tempestades de arena, con un oasis en el patio trasero, una palmera cuyas raíces se hunden tan hondo que ninguna sequía la marchita. Esa palmera eres tú, arraigado en la promesa de Dios. La plaga, en la mentalidad bíblica, no se reduce a epidemias virales. En el Antiguo Testamento, las plagas son manifestaciones del caos primordial que azotan poblaciones enteras. Agua que se enrojece, langostas que devoran cosechas, mortandad en las sombras de la noche. Al decir ninguna plaga tocará tu morada, el lenguaje dramático muestra el alcance total de su cobertura. Ni ninguna calamidad visible, ni ninguna herida oculta alcanzará tu albergue espiritual. En nuestros días, la palabra plaga evoca virus letales, noticias alarmantes y temores que recorren Internet con más rapidez que la misma infección. Pero Salmos 9, la 1 y 10 eleva nuestra mirada. La verdadera plaga que amenaza tu vida puede manifestarse también como ansiedad que carcome tus noches, depresiones que anegan tu alma, murmullos de duda que roen la fe o crisis familiares que fracturan la convivencia. Dios promete que su escudo no solo detendrá epidemias biológicas, sino esas pestes invisibles que se cuelan en los rincones más íntimos de tu ser. El profeta no busca consuelo ligero ni optimismo ingenuo. Cuando Dios declara que ninguna plaga tocará tu morada, establece una realidad sobrenatural. Lo sorprendente es que esa promesa no carece de aplicación práctica. Tu morada incluye tu mente y tus emociones. Cada vez que te veas tentado a ceder al miedo o a la desesperanza,
Invoca esta promesa como un decreto divino. Dios, en tu nombre, esta ansiedad retrocede. No permitiré que esta tormenta mental se aproxime a mi espíritu. Así, tu corazón se convierte en un sagrario inviolable, custodiado por su fidelidad. Reflexiona si la plaga es una fuerza devastadora. ¿Qué ocurre cuando estableces tu residencia bajo la sombra del Altísimo y proclamas a Dios tu castillo? Tu hogar espiritual se convierte en un fuerte inexpugnable. Cada habitación de tu mente, cada emoción tuya tiene un centinela celestial asignado. Ese centinela no duerme, ni descansa. Su misión es repeler cualquier agente tóxico que pretenda infiltrarse. ¿Verdad que suena casi inverosímil para la mente natural? Precisamente ahí radica el milagro. Dios extiende un poder que desafía nuestra lógica. Pero se revela a quien decide confiar más en su palabra que en las estadísticas humanas. Traigo a tu mente una experiencia reciente en medio de un brote viral en una ciudad vecina. Un grupo de creyentes oró diariamente por protección mientras continuaban visitas a enfermos y actividades comunitarias. Nadie cayó enfermo, aunque varios convivieron con víctimas. Cuando preguntaban cómo explicar esa inmunidad, ellos respondían: no fue casualidad. Fue la barrera que levanta la fe cuando se declara la promesa de Salmos 91. Ese relato no es un simple testimonio anecdótico, sino un reflejo de lo que acontece cuando la palabra de Dios se convierte en una pared de fuego alrededor de nuestras vidas filosóficamente. Las plagas representan el caos desconectado del orden divino, cuando un virus muta sin freno o un vicio se expande sin control. Vemos el cuerpo o la mente humana sometida a energías destructivas que no puede contener por sí misma. La promesa de Salmos 91 restaura ese orden, impone un plan celestial sobre el caos como un arquitecto que dibuja líneas perfectas sobre un muro agrietado. Al invocar esta promesa, no pides un privilegio esotérico, sino reclamas el diseño original de tu creación. Vivir en armonía con la providencia de tu Creador. Además, sostén esta verdad: tu casa física es un símbolo de tu morada interna. El techo, las paredes y las puertas hablan de los límites que te has trazado en tu mente. Cuando proclamamos ninguna plaga tocará mi morada, estamos no solo protegiendo a quienes viven con nosotros, sino delimitando las fronteras de nuestra mente contra toda semilla de duda, toda sombra de culpa, todo germen de amargura. Esa barrera requiere una confesión diaria, un acto de fe que se repita como el latido de un corazón conectado a la vida divina. Te invito a hacer un ejercicio sencillo pero potente. Cierra los ojos, visualiza las habitaciones de tu hogar y construye mentalmente un cerco de luz alrededor de cada espacio. Al tiempo que te imaginas cada rayo de luz uniendo sus extremos, declara en voz alta: ninguna plaga tocará mi morada, ni enfermedad, ni miedo, ni división penetrarán este santuario. Repite esa oración 3 veces seguidas, sintiendo como tu corazón se calma y surgen oleadas de esperanza. Ese instante de fe activa dejará una impronta de paz en tu alma, recordándote que tu escudo espiritual está siempre levantado. Integra esta práctica en tu rutina diaria. Al despertar, antes de que los afanes del día te atrapen, dedica 1 minuto a erigir tu barrera contra la plaga. Al acostarte, repite la misma declaración, sellando tu descanso bajo la promesa divina. Con cada afirmación, tu fe se vuelve más firme y tu refugio más inexpugnable. Así como un edificio requiere mantenimiento constante, tu morada interior necesita esa disciplina de proclamaciones basadas en la palabra. Habiendo establecido la barrera contra toda plaga, estás preparado para descubrir el siguiente nivel de protección divina. El versículo 11 nos dirigirá hacia la guardia angelical que acompaña a los que moran en la sombra del Altísimo. ¿Te imaginas legiones celestiales desplegándose a tu alrededor, vigilando cada paso? Ese será el tema de nuestro próximo encuentro. La escolta celestial, ángeles guardianes en tus caminos cuando hemos aprendido a levantar muros invisibles y a proclamar que ninguna plaga tocará nuestra morada. Ser una nueva dimensión de la protección divina. Salmos 9, la 1 y 11 nos revela un acto que trasciende lo humano y material, porque a sus ángeles mandará acerca de ti.
que te guarden en todos tus caminos. Aquí descubrimos que Dios no nos deja solos tras erigir nuestro refugio y nuestra barrera. Despliega una legión invisible que camina con nosotros, vela por cada paso y combate fuerzas que ni siquiera vemos. Imagina una caravana en un territorio inexplorado, avanzando entre erines movedizas y precipicios ocultos. A ambos lados, criaturas expertas en acechar se ocultan, esperando el descuido más breve para atacar. En ese escenario, nada sustituye a la escolta, individuos entrenados, atentos a cada sonido, dispuestos a dar la vida para proteger a los viajeros. Así actúan los ángeles que el Padre envía. No son meros observadores, sino centinelas activos que patrullan el terreno de nuestra existencia, listos para intervenir en el momento preciso. La palabra hebrea para ángel, malak, significa mensajero. Pero el mensajero bíblico no solo transmite noticias, porta autoridad, poder y presencia divina. Salmos 9, la 1 y 11 no declara un privilegio semimístico ni un lujo para unos pocos espirituales. Promete una misión concreta encomendada por Dios al ejército celestial. Alguien pensará, no siento a ningún ángel a mi lado. Sin embargo, la promesa no depende de una experiencia sensorial, sino de la fe en la palabra de Dios. Aunque no los veas, están activos, abriendo puertas que tú no puedes forzar y cerrando trampas que ni siquiera sospechabas. Piensa en ese instante en que un accidente casi ocurre, pierdes el control de tu coche y, sin saber cómo, frenas justo a tiempo. O en esa ocasión en que una conversación estaba a punto de estallar en conflicto y, de pronto, tu voz halla las palabras exactas para calmar la tensión. Esos milagros cotidianos no son simples coincidencias, son huellas de los mensajeros divinos actuando en el terreno invisible. Cada vez que dices gracias Señor tras librarte de un peligro, reconoces el trabajo silencioso de tus ángeles. Salmos 9, la 1 y 11 advierte, los ángeles no solo patrullan, sino que guardan en todos tus caminos. No hay sendero excesivamente oscuro ni jornada excesivamente rutinaria que escape a su vigilancia. Cuando te levantas al amanecer para iniciar tu jornada de trabajo, ellos ya están en el primer metro que pisas. Si sales a la calle con preocupaciones sobre tu familia o tus finanzas, la escolta divina se adelanta a cada uno de tus pasos, dispuesta a hacer retroceder trampas, repetir señales y advertir a tu espíritu de peligros encubiertos. Quizá hoy te divagues en la tristeza o la soledad, preguntándote si alguien vela por ti. Salmos 91 recuerda que, aunque tus ojos no los vean, tus ángeles conocen tu nombre, tus luchas y tus hábitos. Tienen instrucciones particulares, cuidarte no solo de grandes catástrofes, sino de sutiles acechanzas del enemigo, conversaciones que convenzan tu mente de que Dios te olvidó. Recuerdos que retuercen tus emociones, tentaciones que erosionan tu integridad. La promesa angelical se despliega de manera integral, cubriendo cuerpo, mente y alma. Esta verdad, cuando la entendemos, transforma nuestra manera de enfrentar cada situación. En vez de soltarnos a la ansiedad, podemos declarar, Señor, confío en que tus ángeles me rodean hoy, guían mis decisiones, desvían las artimañas del enemigo y abren puertas que ni siquiera veo. Esa confesión activa tu sentido espiritual, afinando tu percepción para captar las señales angelicales, una palabra inesperada de un amigo, un mensaje que llega en el momento justo, incluso un sueño que desvela un peligro próximo. No se trata de buscar experiencias sensoriales extravagantes ni de caer en un misticismo infantil. La guardia angelical opera silenciosamente, pero con precisión quirúrgica. Al mismo tiempo, Dios respeta nuestro libre albedrío, nos invita a discernir su ayuda, pero no impone su intervención. Cada vez que ponemos tu confianza en la promesa de Salmos 9, la 1 y 11, abrimos un canal de cooperación entre lo visible y lo invisible. Los ángeles no violan nuestra libertad, sino que actúan en los intersticios de nuestras decisiones, asistiendo al creyente que confía y coopera con la revelación divina. Conecta este bloque con el anterior, si ya hemos erigido nuestra barrera contra la plaga y fortalecido nuestra fe proclamando a Dios como castillo. La escolta angelical se añade como la tercera capa de defensa y acción.
Las plagas no tocan tu morada, las bestias son pisoteadas, y ahora los mensajeros celestiales cubren tus espaldas, tus laterales y tu delantera. Estas 3 dimensiones refugio, victoria activa y asistencia sobrenatural crean un sistema de protección integral que transforma tu vida diaria. Reflexiona, ¿en qué área te sientes expuesto hoy? Quizá eres vulnerable a la crítica en tu familia, al estrés en tu trabajo o a la tentación en tus relaciones. Imagina a tu alrededor una muralla de ángeles, cada uno asignado a una ruta específica de tu vida. El camino al empleo, la ruta del comercio, el pasillo de tu hogar. Siente esa cobertura angelical y repite: Padre, activa tus mensajeros para que me guarden en todos mis caminos. Hazlo 3 veces con convicción, sintiendo cómo tu espíritu se acostumbra a su presencia. En la práctica, cultivar esta conciencia angelical implica llevar un diario espiritual donde anotes coincidencias extraordinarias, advertencias internas y señales que solo pueden explicarse por la acción divina. Con el tiempo, tu fe crecerá y tu agradecimiento se traducirá en testimonios que edifiquen a la comunidad. Compartir cómo los ángeles te han guardado fortalece tu iglesia y aviva la fe de otros creyentes que anhelan esa misma cobertura. Antes de pasar al siguiente versículo, Deitanti ora, da gracias por la escolta celestial y pide discernimiento para reconocer su actividad. Puede que Dios responda hoy con un aviso suave en tu conciencia o con un encuentro inesperado con un hermano que te confirme su cuidado. Mantente alerta. En el próximo bloque descubriremos cómo el salmista describe la liberación sobrenatural delante de los que te odian y cómo esa victoria se convierte en testimonio vivo del poder de Dios. Elevarte sobre las manos del Altísimo, sostenidos para no tropezar. Al cerrar la última reflexión sobre la escolta angelical, tu corazón late reconfortado, sabiendo que legiones celestiales caminan a tu alrededor. Ahora damos un paso más allá de la vigilancia y la defensa. Salmos 91:12 revela el detalle extraordinario de cómo actuará esa escuadra divina en tu favor. El salmista proclama: sobre sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este versículo nos muestra que Dios no solo traza un perímetro de protección, sino que interviene de manera activa para levantar tus pasos sobre las trampas de la vida. Piensa en ese escenario cotidiano donde, al cruzar un callejón oscuro, dudas de la solidez del pavimento. De pronto, sientes una mano firme bajo tu planta, sosteniéndote y evitando que un bache desconocido hiera tu pie. Ese acto de auxilio es lo que Dios promete. Sus ángeles no solo patrullan, sino que asumen la tarea de alzar tu caminar, asegurándose de que ninguna piedra encubierta te haga caer. En un nivel práctico, las piedras simbolizan los tropiezos más comunes, la crítica inesperada que hiere tu confianza, la noticia que paraliza tus proyectos, el descuido emocional que te lleva a tomar decisiones impulsivas. Cuando caminas sostenido por las manos divinas, ninguna de esas piedras podrá herirte. No se trata de ignorar las dificultades, sino de permitir que la mano poderosa de Dios las haga transparentes, evitando su impacto. ¿Cómo se percibe ese levantamiento en el día a día? Primero, en la pausa interior. Cuando te enfrentes a un problema aparentemente inexpugnable, una discusión familiar que amenaza romper la paz, un contrato laboral en riesgo o un diagnóstico médico confuso. Detente un instante, cierra los ojos y confiesa: Padre, confío en que tus ángeles me elevarán por encima de este obstáculo. Esa pausa convierte el caos en un escenario donde Dios actúa, redirigiendo tu paso justo antes de que tropieces. Segundo, en la confianza renovada. Sostenerse no es mantenerse inmóvil, sino avanzar con seguridad. Cuando tú declaras que tus pies no tropezarán, tu mente se libera de la tensión de revisar el terreno con temor constante. Esa libertad mental te permite concentrarte en la dirección que debes tomar, en lugar de en cada bache potencial. Como el alpinista que, sabiendo que su cuerda no fallará, da un paso firme, sin mirar obsesivamente el acantilado, tú avanzas con la certeza de que la mano divina te sustenta. Tercero, en el reconocimiento de testimonio.
Cada vez que pasas indemne por un desafío que creías insalvable, anota el suceso en tu diario espiritual. Describe la situación, tus emociones previas, la palabra de fe que proclamaste y cómo Dios sostuvo tu pie. Con el tiempo, tu cuaderno mostrará un patrón. Aquellos obstáculos que parecían inminentes trampas nunca llegaron a lastimarte de verdad. Ese registro no solo aviva tu fe, sino que se convierte en luz para otros que hoy atraviesan el mismo camino de ahora. Conecta esta promesa con la barrera contra plagas y la victoria sobre bestias. Si Dios te protege de enfermedades y calamidades, si te concede autoridad para pisar al león y a la serpiente, y si sus ángeles te custodian en todos tus trayectos, entonces elevarte sobre las piedras es la culminación de esa cobertura. No eres un viajero que esquiva peligros con miedo. Eres un hijo que avanza sostenido, movido por el diseño de un padre que cuenta tus pasos filosóficamente. La mano que sostiene se convierte en símbolo de sostén existencial. Nuestra sociedad valora la autosuficiencia. Se nos enseña a mantener el ritmo y no dejar nada al azar, pero esa mentalidad agota y condena al desgaste. Salmos 91 propone una alternativa radical. Tu caminar no depende de tu empeño, sino de tu rendición a la providencia. Entender que tus pies son levantados por la mano de Dios no disminuye tu responsabilidad, sino que la enriquece. Es una colaboración mística donde tú caminas y Él sostiene. Un dueto de fe y obediencia. Quizá te sorprenda sentirte vulnerable a pesar de haber proclamado todas las promesas anteriores. Tal vez tus pies ya han tropezado y llevas cicatrices de caídas pasadas. Dios conoce esas marcas. No te pide que las borres, sino que entrejes el vértigo que ser ya al volver a caminar. Al declarar su promesa, no niegas tu pasado, sino que le das la oportunidad de redefinir tu futuro. Aquellas piedras que dejaste atrás pueden convertirse en escalones que te impulsen hacia la madurez espiritual. Te propongo un ejercicio práctico. Al final de este día, busca un espacio tranquilo, inclínate sobre una silla o dobla ligeramente las rodillas como quien se dispone a levantarse y coloca tus manos sobre el piso. Imagina que cada piedra que puede hacerte tropezar está ahí, frente a ti. Luego, al inhalar, visualiza una mano resplandeciente que inmerge el suelo y se posa bajo tus palmas. Al exhalar, siente cómo esa mano te levanta con suavidad, erigiendo tu cuerpo sobre las piedras. Repite en voz alta: en el nombre de Jesús, mis pies no tropezarán. Dios me sustenta sobre sus manos. Hazlo 3 veces seguidas, permitiendo que esa experiencia simbólica ancle profundamente la promesa en tu espíritu. Mientras practicas, recuerda conectar este acto con tu respiración y tu palabra. Cada inhalación representa tu confianza en la promesa. Cada exhalación tu entrega al cuidado divino. Esa sinfonía de aire y fe crea un canal de gracia que hace tangible lo invisible. Con el tiempo, no necesitarás el gesto físico, bastará con pronunciar la confesión para sentir ese levantamiento en tu interior y caminar erguido ante cualquier circunstancia en tu vida familiar. Aplica esta promesa cuando debas enfrentar conversaciones difíciles. Antes de hablar con tus hijos, tu cónyuge o tus padres, recurre internamente al versículo 12. Declara: Padre, tus manos están bajo mis pies, guía mis palabras, evita que el orgullo me haga tropezar. Esa oración calibrará tu actitud y dirimirá conflictos antes de que se conviertan en caídas emocionales. En tu trabajo o estudios, invoca la promesa cuando te enfrentes a presentaciones, exámenes o críticas. Reconoce que no avanzas solo. Dios te alza para que tu desempeño sea reflejo de su gracia. Y en tu vida personal, cada proyecto creativo, cada decisión financiera, cada paso hacia una meta se convierte en una danza entre tu esfuerzo y su sostén. Esa dualidad dinamiza tu fe, convirtiendo la fe pasiva en fe activa. Finalmente, antes de pasar al próximo bloque, detente unos segundos e identifica mentalmente la piedra mayor que ves en tu camino ahora mismo. Puede ser un temor profundo, una deuda acumulada o una relación rota. A continuación, susurra tu confesión de fe basada en Salmos 9, la 1 y 12.
Señor, en tu fuerza, mis pies no tropezarán con este obstáculo. Siéntelo. Esa declaración no es mera declaración teórica, sino un decreto que provoca la intervención divina en tu realidad, habiendo entendido cómo Dios levanta tus pasos sobre las piedras de la vida. Prepárate para el siguiente bloque. En él descubriremos cómo, al caminar erguido sostenido por sus manos, verás el rescate divino manifestarse delante de tus ojos, aun cuando todo parezca perdido. La promesa de ver la recompensa de los inicuos nos enseñará cómo la fe activa no solo protege, sino que también transforma tu perspectiva ante la oposición. Ver la recompensa de los impíos. Contemplando la justicia de Dios al recorrer los versículos anteriores, has aprendido a habitar en la sombra del Altísimo, a erigir a Dios como tu fortaleza, a pisar a las fieras, a levantar muros contra la plaga, a convocar la escolta angelical y a sustentar cada paso en manos divinas. Ahora Salmos 9, la 1 y 8 te muestra el broche final de esta cadena de protección. Con tus ojos verás y contemplarás la recompensa de los impíos. La promesa expone que, mientras tú caminas bajo la cobertura de Dios, contemplarás el desenlace de quienes se escudan en la maldad. Esa recompensa no es un deseo de venganza, sino la revelación de la justicia de Dios que equilibra la historia. Verás cómo la soberbia de los que oprimen se convierte en tropiezo, cómo sus planes de destrucción se desgastan y cómo la verdad eterna emerge para confundir toda mentira. En tu propia vida experimentarás esta justicia cuando circunstancias aparentemente adversas se reviertan en favor de los que confían en el Señor. Imagina que has orado incansablemente por una situación de injusticia, un despido injusto, un rumor malintencionado o una traición cercana, y días después descubres la verdad al fin expuesta. Ese instante en que la mentira se rompe y la justicia brilla como el sol es un anticipo de la promesa de Salmos 9, la 1 y 8. Ser testigo de ese desenlace fortalece tu fe y te convence de que las promesas de Dios no se limitan a protección, sino que incluyen restauración y vindicación. Filosóficamente, la recompensa de los impíos habla del equilibrio cósmico. Todo acto tiene una repercusión y la creación misma clama por justicia. Cuando vivimos en el refugio divino, nos hacemos partícipes de esa armonía restauradora. No se trata de cultivar rencor, sino de descansar en la certeza de que, mientras tú depositas tus cargas en el Señor, Él juzga con rectitud todas las cosas y corrige las injusticias que el ojo humano no percibe. En tu día a día, este principio se traduce en dos actitudes: fe expectante y testimonio agradecido. Fe expectante, porque cada vez que enfrentas una ofensa, deberás declararte tranquilo. Dios está obrando justicia. Yo la veré con mis propios ojos. Y testimonio agradecido, porque al constatar ese movimiento divino, tu gratitud se convierte en alabanza viva que inspira a otros. Compartir tu historia de vindicación es la forma más elocuente de demostrar que Dios no olvida a sus hijos. Para integrarlo en tu vida, te propongo un ejercicio de contemplación activa. Anota en tu diario una ofensa o injusticia que hoy te preocupa. Luego, al leer Salmos 91 a 8, escribe al lado la confesión: yo veré la recompensa de los impíos. Durante la semana, cada vez que tu mente vuelva a la herida, recuérdate esa promesa y da gracias anticipadamente. Al cerrar la jornada, registra cualquier señal de justicia operando, por pequeña que sea. Pronto, tu cuaderno revelará un patrón de vindicación divina. Conecta este bloque con el anterior: tu paso fue elevado sobre piedras. Y ahora contemplas cómo las trampas que deseaban hacerte caer se convierten en testigos de la fidelidad de Dios. Esa doble dimensión, sostén en la prueba y revelación de justicia, te transforma de víctima en espectador victorioso. Donde otros solo ven derrota, tú ves la mano justa de tu Padre, obrando en oculto. Antes de avanzar al próximo versículo, toma un momento de silencio, cierra los ojos y visualiza las injusticias que has sufrido como piedras oscuras en el suelo. Luego imagina una luz que las envuelve, una a una, las convierte en cristales que reflejan el resplandor de la verdad divina. Al abrir los ojos, di en voz alta: Padre,
Gracias porque veré la recompensa de los impíos. Guarda esa visión como un sello de esperanza en tu corazón. El fuego inextinguible, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente cuando contemplaste la justicia de Dios obrando contra los impíos. Tu fe se fortaleció al ver cómo Él restituye el honor de sus hijos. Ahora avanzamos hacia una escena dramática que ilustra cómo la protección divina trasciende los elementos mismos, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente, Daniel 3. Este relato no solo confirma la soberanía de Dios sobre el fuego físico, sino que revela el refugio inextinguible prometido en Salmos 91. Imagina 3 jóvenes hebreos desterrados en Babilonia, enfrentando la demanda de adorar una estatua de oro al son de los metales. Se plantan firmes en su fe: no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado, Daniel 3 y 18. Su negativa provoca la ira del rey Nabucodonosor, quien ordena un horno 7 veces más caliente de lo normal y arroja a los 3 creyentes dentro. Aquellos guardianes que los llevan sienten el calor abrasador. Los cuerpos se consumen sin piedad. Sin embargo, algo sorprendente acontece en medio de las llamas y emerge un cuarto invitado. Una manifestación del Hijo del Hombre que camina con ellos. Este cuarto invitado es la promesa viva de Salmos 9, la 1 y 4, que nos habla de cubrirnos con sus alas y brindarnos refugio en medio de las llamas. El profeta Daniel lo presenció con sus propios ojos. Sadrach, Mesach y Abednego no solo son protegidos, sino que caminan libres, sin olor a humo, sin marca de quemadura alguna. Esa experiencia nos enseña que el fuego no purga ni una hebra de la integridad de los que confían en el nombre de Dios. El mismo poder que sostiene tus pasos sobre las piedras Vid 12 se transmuta en abrigo contra los incendios de la tentación. La calumnia y la persecución espiritual. Filosóficamente, el horno simboliza el crisol de la fe. Cuando la presión sube y el calor de la persecución quema tus certezas, descubres si tu confianza es meramente teórica o si está anclada en la realidad viva del Salvador. Aquellos muchachos no rompieron el crisol, más bien salieron transformados, exhibiendo una libertad sobrenatural. Tú, al enfrentarte al horno de dificultades, sea la crítica pública, el rechazo familiar o el acoso espiritual, tienes la misma garantía: Dios no te abandonará en el fuego, porque Él es tu refugio y tu fuerza. En la práctica, ¿cómo aplicas este principio hoy? Primero, reconoce cuál es tu horno, esa situación donde la presión y el calor espiritual te hacen temblar. Puede ser un conflicto laboral, la incomprensión de tu comunidad de fe o la lucha interna contra hábitos nocivos. Identifícalo y confiesa con voz decidida: Señor, entro en este horno bajo tu cubierta, nada me dañará. Esa confesión es el equivalente de caminar con el cuarto invitado. Segundo, mantente consciente de esa presencia en medio de la prueba. Cada vez que sientas el calor de la ansiedad o el juicio de quienes te rodean, repite internamente: camino con el Hijo del Hombre. Imagina su mano extendida, su semblante junto al tuyo. Esa visualización fortalece tu espíritu y afina tu percepción para reconocer su intervención en el fragor de la batalla. Tercero, al salir de la prueba, no guardes silencio. Comparte tu testimonio con gratitud genuina. Relátalo en tu hogar, en tu iglesia o en este canal, cuando das testimonio de haber experimentado el fuego sin quemarte. Edificas a otros e invitas a muchos a reclamar la protección de Salmos 91 en sus propias vidas. Este bloque se enlaza con el anterior, así como has visto la justicia divina. Al recompensar a los impíos, aprendiste que Dios sostiene tus pasos para que no tropieces, y ahora compruebas que su sombra y su poder trascienden incluso el fuego. La progresión muestra un sistema de protección completo, desde la tribulación pequeña hasta la llama más intensa. El Señor cumple su palabra. Antes de pasar al siguiente bloque, reflexiona: ¿cuál es tu horno actual? Escríbelo en tu diario espiritual y, con valentía, declara: en tu nombre Jesús, el fuego no me consumirá. Siéntelo brotar desde lo más profundo de tu fe.
el paso sobrenatural, partiendo el mar rojo al recorrer las promesas de Salmos 91 y contemplar cómo Dios alza tus pies sobre las piedras y te libra del fuego. Llega el momento de recordar el paso que redefine lo imposible. En Éxodo 14, ante el mar rojo cerrado y el ejército de Faraón pisándoles los talones, Moisés alza su bastón y por mandato divino el agua se divide. Lo que era muro infranqueable se convierte en pasadizo firme. Y el pueblo de Israel camina seco en medio de las aguas. Para entender la conexión con Salmos 91, Dios ordena una barrera protectora de aguas a la derecha y a la izquierda, tal como su sombra y sus alas rodean al creyente. El pueblo avanza confiado como quien pisará al león y a la serpiente. Las 13, dominando la adversidad. La victoria se hace visible ante todos, testimonio de su poder. Igual que verás la recompensa de los impíos. 8, al contemplar cómo Faraón y su ejército perecen en las aguas. Imagina tu vida como ese pueblo, enfrentas un abismo financiero, una enfermedad sin cura aparente. Un conflicto que parece no tener salida. Ante ti, un mar de circunstancias que te grita no hay paso. En ese instante, Dios te llama a alzar tu fe, igual que Moisés alzó su vara. No es un acto de magia, sino de obediencia. Declaras la promesa de protección y la autoridad de aquel que quieta tempestades. El proceso en Éxodo 14 nos enseña 3 pasos para reclamar un paso sobrenatural hoy. 1. Reconocimiento de la promesa. Moisés confía en la palabra de Dios pese al temor del pueblo. Tú, al invocar Salmos 91, reconoces que tu refugio no es un deseo humano, sino una promesa divina. 2. Acto de fe. El pueblo comienza a caminar sin saber cuánto durará el paso entre muros de agua. Cada paso tuyo en la dificultad, alineado con su palabra, abre la ruta. No avanzas confiando en tus fuerzas, sino en la eficacia de su poder. 3. Contemplación del desenlace. Mientras caminas, ves las aguas firmes a tus costados. Tras cruzar, contemplas la derrota de los que te perseguían, la crisis económica quebrada, la enfermedad retrocediendo, la calumnia silenciada. Esa visión es tu Salmos 91:8 personal. Filosóficamente, el mar rojo simboliza todo aquello que separa al creyente de su destino, miedos heredados, patrones de derrota. Barro de dudas. Cuando Dios sobra el paso, no elimina el abismo, sino que redefine tu caminata de víctima a portador de autoridad. Esa transformación renueva tu identidad de esclavo a hijo libre. De oprimido a testigo de su poder. Práctica para hoy. Identifica en tu vida un mar rojo que crees infranqueable. Escríbelo con detalle. ¿Es una situación familiar, laboral, de salud o un obstáculo interno? Luego, sostén tu mirada en Salmos 91. Confiesa en voz alta: Señor, como dividiste las aguas en el desierto, abre un camino en este desafío. Yo caminaré con fe y contemplaré tu victoria. Durante el día, cada vez que tu mente regrese al temor, recuérdate, no estás solo ante el mar. Dios te acompaña. La palabra de fe que pronuncias tiene poder real. Al otro lado, te espera la manifestación de su justicia y su cuidado. Este ejercicio activa tu fe para que experimentes lo sobrenatural en tu historia. Al trazar ese pasadizo, te conviertes en ejemplo vivo de la protección de Salmos 91, mostrando que Dios puede crear rutas donde parece no haber salida. Conecta este bloque con el anterior. Si antes aprendiste que sus ángeles te elevan para evitar tropezar, ahora descubres que Él también abre caminos bajo tus pies. Esa combinación de sustentación y ruta divina convierte tus pasos en un testimonio continuo de victoria. Prepara tu corazón para el siguiente encuentro, donde estudiaremos la oración de Jesús en Mateo, las 6 y 25-34, y veremos cómo el cuidado del Padre extiende la sombra de Salmos 91 sobre cada detalle de tu vida diaria. El pan de cada día, confiando en la provisión del Padre. Mateo, las 6 y 25-34, al contemplar cómo Dios abre caminos imposibles y te sostiene sobre las piedras.
Llegamos ahora a una enseñanza que trasciende lo milagroso para tocar lo cotidiano. Jesús, en el Sermón del Monte, proclamó con autoridad divina: «No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir». Mount las 6:25. Con esta invitación, el Maestro teje un puente directo entre la sombra protectora de Salmos 91 y la provisión diaria del Padre. En primer lugar, Jesús alude al cuidado de Dios sobre las aves del cielo. Ellas no siembran, ni recogen, ni almacenan graneros, y, sin embargo, el Padre las alimenta. Mt las 6:26. Esa imagen revive el Salmo 91. Bajo el abrigo de sus alas, no solo estás a salvo de ataques, sino que su mirada custodial llega hasta la menor de tus necesidades. Si Él provee para las criaturas más frágiles, ¿no hará infinitamente más por ti, hijo amado? Este contraste marca un llamado a soltar la ansiedad. Cada trino al amanecer es un recordatorio de que tu sustento depende del Señor cegidamente. Jesús contempla los lirios del campo, esplendorosos sin esfuerzo humano. Mt 6:28-29. La floración inesperada aparece como testigo de que la belleza y la provisión fluyen de la mano de Dios, no de tu afán. El Salmo 91 se convierte aquí en una extensión de esa verdad. No es admisible que, sintiéndote bajo su sombra, presumas de tus fuerzas para vestir tu vida de esperanza. Al contrario, la invitación es a descubrir que tu valor excede al de esas flores, porque has sido creado a imagen de aquel que viste el universo. Mateo las 6:31-32 expande la promesa: «No os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Esa frase, «Dios sabe», alivia tu corazón atribulado. En el bloque anterior aprendiste cómo Él envía ángeles y eleva tus pasos. Hoy descubres que ese mismo Dios conoce cada cifra de tu cuenta bancaria, cada latido de tu ansiedad, cada inquietud que te roba el sueño. Al meditar en esta palabra, tu refugio no se limita a protección contra plagas, sino a provisión abundante para cada día. Jesús concluyó: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mount las 6:33. Aquí está la clave. Tu prioridad espiritual es la comunión con el Padre, el cultivo de su presencia en tu alma. Cuando eliges habitar bajo sus alas, Salmos 91:4. Tu mirada se eleva de la circunstancia al Rey de los cielos. Esa elevación produce una matriz de fe activa. Al centrar tus deseos en su propósito, ves cómo tus necesidades materiales se encadenan a las bendiciones espirituales. No es magia, sino la ley divina de la provisión que fluye de la obediencia centrada en Cristo. ¿Cómo practicas hoy este pasaje? Primero, haz un inventario de tus afanes. Identifica las 3 preocupaciones más recurrentes: alimentación, finanzas, vestimenta, salud, familia. Escríbelas y, frente a cada una, escribe: «Mi Padre me conoce y suplirá mi necesidad». Segundo, cada mañana, antes de abrir tus ojos por completo, repite en voz alta: «Padre, hoy elijo buscar tu reino. Confío en tu provisión para cada área de mi vida». Siente cómo tu respiración se sincroniza con esa confesión, instalando la paz en tu mente antes de la jornada. Además, al término del día, revisa tu experiencia. ¿Hubo momentos en que la provisión llegó de formas inesperadas? ¿Una invitación oportuna? ¿Un consejo sabio? ¿Un gesto generoso? Anota cada dato en tu diario espiritual como prueba de la fidelidad de Dios. Esa recopilación te servirá de antorcha para disipar la oscuridad de la ansiedad cuando vuelvan los temores. Cada testimonio es un sello de gracia que afianza tu fe en la sombra protectora y en la provisión constante. Integra también la gratitud en tu rutina. Establece un recordatorio en tu móvil o un lazo en tu muñeca que te invite a dar gracias durante el día. Cuando tus emociones flaqueen, esa señal te recordará tu declaración matutina: «Busco tu reino y agradezco tu provisión». Esa disciplina espiritual crea un ambiente interior de alabanza, capaz de neutralizar la plaga de la preocupación, y provee al Padre un altar de gratitud donde su amor se refleja ante el mundo.
Conecta este aprendizaje con lo que ya hemos explorado, mientras Salmos 91 ha levantado muros de protección. Pisoteado fieras y elevado tus pasos. Mateo 6:25-34. Despliega la certeza de que tu caminata no carecerá de pan. La misma mano que te eleva sobre las piedras provee el sustento necesario. Los mismos ángeles que guardan tus rutas traen a tu mesa lo necesario. Así, tu vida se convierte en un testimonio integral de provisión y salvaguarda. Antes de pasar al siguiente bloque, reflexiona en silencio. ¿Qué afán específico te roba paz en este momento? Identifícalo con nombre propio, bajo tu aliento. Declara: Padre, confío en tu provisión. Hoy mi mirada descansa en ti. Guarda esa confesión como un sagrario en tu corazón y prepara tu espíritu para descubrir en el siguiente versículo cómo la sombra divina se convierte en refugio durante la noche más oscura de tu alma. La voz del Señor. Promesas personales. A los que le aman. Salmos 9, la 1 y 14, 16. Cuando en el bloque anterior aprendiste a descansar bajo el cuidado tierno de tu Padre y a confiar en su provisión diaria, tu fe comenzó a embonar lo milagroso con lo cotidiano. Ahora escucharemos la última sección de Salmos 91, donde Dios mismo habla para sellar esa alianza de refugio con tu nombre grabado en ella. Lee conmigo estas palabras como si fueran tu carta personal del Creador, porque en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Este primer porque no condiciona la gracia al esfuerzo humano, sino al amor que brota de un corazón que decide confiar. Amar a Dios no es un eslogan emocional, sino una postura del alma que se activa cada día con fidelidad en la oración, la obediencia y el deseo de conocerle más. Cuando tú pones tu amor en Él, no como un juguete pasajero, sino como un fundamento, recibes la promesa de liberación. 1. Reflexión práctica. Identifica un área donde sientas opresión, culpas, adicciones, heridas del pasado. Declara en voz alta: Señor, en ti pongo mi amor. Hoy tú me liberas. Hazlo con la convicción de quien firma un decreto de restitución. 1. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios es conocer su carácter, su fidelidad, su justicia, su ternura incondicional. No basta pronunciar Señor desde los labios. Debes bucear en su palabra, meditar en sus obras y experimentar su voz en tu conciencia. Al conocerlo, Dios promete exaltarte, levantarte sobre la vergüenza, erguirte ante el fracaso y darte un lugar de honor en su reino. Ejercicio de intimidad. Cada mañana escribe en un cuaderno un atributo de Dios, el que sana, el Todopoderoso, el buen pastor, y medita un minuto en cómo esa verdad modela tu identidad. Tu nombre se elevará conforme crezca. Tu conocimiento de Él. 2. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Este versículo te asegura que tu llamada no es un eco en el vacío. Cuando invocas a Dios, llamas su atención con un Padre mío, en loa, en clémero, en silencio, Él responde. Y su respuesta no es un murmullo lejano, es su presencia entrelazándose con tu cuita. En la angustia más honda, el desamor, la soledad, la incertidumbre, su cercanía se convierte en el abrazo que te recoge del suelo. Práctica de fe, al sentir el peso de la angustia. Detén todo y pronuncia: Padre, vengo a ti. Responde: a mí, Clemer. Permanece en silencio al menos 5 minutos, sintiendo su compañía en la respiración. 3. Lo libraré y lo glorificaré. La liberación no es un fin en sí misma, sino un puente para la alabanza. Cuando Dios te saca del valle, Él te eleva al escenario de su gloria. Tu testimonio se vuelve la tinta con que Él escribe su poder en la historia de otros. Cada cadena rota debe convertirse en un himno reverente que eleve su nombre. Comp Romy SO. Creativo. Escribe un breve testimonio, pueden ser 4 o 5 líneas de una liberación pasada. Luego conviértelo en una oración de gratitud que recites cada vez que urja tu espíritu. 4.
lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor no promete una existencia vacía de dolor, sino una plenitud de días llenos de su sentido. Larga vida habla de cantidad y calidad, años cuajados de propósito y de paz, no de amargura y rutina. Salvación remite al rescate que va más allá de la enfermedad y la crisis. Apunta al rescate eterno en Cristo, donde la muerte se torna entrada a la presencia eterna de Dios. Meditación diaria al terminar tu jornada. Da gracias por 3 formas en que experimentaste su salvación hoy: un pensamiento de aliento, un gesto amable, un descanso reparador. Al hacerlo, tu corazón se prepara para años colmados de su vida. Conectando los bloques. Primero, moraste bajo su sombra, Big 1. Después, declaraste su refugio y tu castillo, Big 2. Dominaste fieras, Big las 13, levantaste muros contra plaga, Big 10, convocaste ángeles, Big 11, y te elevaste sobre piedras, Big 12, contemplaste su justicia, obrando contra los impíos, Big 8, sobreviviste al horno ardiente y cruzaste tu mar rojo. Ahora, recibes la respuesta personal del Señor a tu amor, lazos de amistad eterna que sellan tu libertad. Exaltación y plenitud de vida. Tu invitación actual es clara: no eres un oyente pasivo, sino un dueño de promesas. Toma tu nombre y colócalo en cada línea. Porque en mí ha puesto su amor, yo nombre tuyo, lo libraré, y así sucesivamente. Al hacerlo, conviertes Salmos 91 en tu contrato de vida. Ejercicio de cierre de bloque 1. Escribe tu nombre en una hoja bajo el título Promesas de Dios para mí. 2. Reproduce versículos 14-16 sustituyendo tu nombre. Si nombre me invoca, yo le responderé. 3. Declara esas frases 3 veces al día esta semana. 4. Anota cada experiencia de liberación, exaltación o consuelo que vivas. Con este bloque has entrado en el nivel más íntimo de Salmos 91, ya no solo caminas protegido, sino que caminas como quien se sabe hijo amado, custodiado en cada momento por un Padre que habla tu nombre. Prepárate para el siguiente bloque, donde descubriremos cómo este canto de confianza se refleja en la vida de Jesús y en la mayor de las promesas: la resurrección y victoria definitiva sobre la muerte, la resurrección y la vida. La promesa de victoria definitiva sobre la muerte tras haber absorbido la voz personal del Padre. Vid 14:16, vemos cómo aquel que puso su amor en Dios es librado, exaltado y colmado de salvación. Ahora giramos la mirada hacia el cumplimiento supremo de esas promesas: la encarnación, pasión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Él es la manifestación viva de Salmos 91, el Hijo que experimentó cada línea de protección y al vencerse a sí mismo en la tumba, abrió de par en par la puerta de la vida eterna. Primer Jesús, el refugiado perfecto bajo la sombra del Padre, aunque sin pecado. Jesús entró en nuestro mundo envuelto en vulnerabilidad humana. En el Getsemaní sudó gotas de sangre mientras oraba: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, las 22:42. Esa entrega total refleja Salmos 91:1, morar bajo la sombra del Altísimo, pero con una diferencia radical: él no buscó protección para evitar el dolor, sino el valor de abrazar la voluntad del Padre. Su confianza perfecta convierte la sombra en luz sobrenatural, demostrando que la verdadera seguridad nace de la sumisión amorosa, más que del refugio contra el peligro. 1. El horno de la cruz, autoridad sobre el fuego del juicio como Sadrach, Mesach y Abednego. Jesús caminó en medio de llamas morales y espirituales, las acusaciones falsas de los fariseos, la soledad de quienes huyeron y el peso de las plagas humanas, nuestros pecados. En el horno ardiente del Gólgota, el fuego de la ira divina contra la injusticia se volcó sobre él. Sin embargo, su perfecto cumplimiento de la voluntad del Padre actuó como una armadura inextinguible. Así, la frase «porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré», Vid las 14, se cumplió en la tumba vacía. Dios libró a Jesús del poder de la muerte y, con él, a todo aquel que confía. 2. Partir el mar de la muerte, el paso sobrenatural definitivo. Moisés levantó la vara ante el mar rojo y los israelitas caminaron entre aguas abiertas. Jesucristo, al tercer día,
Rompió la barrera infranqueable de la tumba. Su cuerpo inmóvil se convirtió en el canal de nuestra libertad. Su resurrección en la prueba mayor de que ninguna plaga, ni enfermedad, ni culpa ni muerte puede tocar al que confía en él. Biblas 10. Al resucitar, Jesús invitó a sus discípulos a pisar el león más feroz, el sepulcro. Ya no somos huérfanos de esperanza ante la muerte, sino herederos de vida sin límites. 3. Ángeles a pie de sepulcro, guardas de la tumba vacía en el amanecer del tercer día. 2 ángeles aparecieron junto a la piedra removida, Marcos las 16:5. Ellos, enviados por el Padre, las 11. Confirmaron que la escolta celeste no abandona ni siquiera la muerte, si antes Jesús había caminado en Getsemaní acompañado por un ángel que lo fortalecía, Lucas las 22:43. Ahora lo reciben en un aposento vacío, anunciando el triunfo. Con su victoria, rompió el yugo de la muerte para que en todos tus caminos, 11, nada pueda vulnerar tu destino eterno. 1. Levantados sobre las piedras de la tumba, protección y aliento cuando Jesús resucita. Sus pies antes pisados por la cruz se alzan para nunca más caer. Él encarna la promesa de sobre sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Las 12. Su elevación es el modelo de tu propia experiencia. Al estar unidos a Él, tus tropiezos quedan atrás y tu caminar se convierte en testimonio de victoria imperecedera. 2. Contemplar la victoria sobre los impíos. Salmos 9, la 1 y 8 promete que verás la recompensa de los malvados. Jesús, tras su resurrección, permitió a sus discípulos contemplar el colapso del poder de la muerte y del pecado. Esa revelación no es mero espectáculo. Al ofrecer su vida y mostrar la tumba vacía, expuso al mundo el juicio divino contra la injusticia y al mismo tiempo la amplitud de la gracia. Cuando tú enfrentas la oposición, recuerda, tú has visto con tus ojos, vid 8, la tumba vacía. 1. La vida abundante, saciados de larga vida y salvación. Jesús declaró: yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan las 10:10. Esa abundancia trasciende años, es calidad de existencia, comunión permanente con el Padre. Al resucitar, se convirtió en garante de la larga vida, y en garante de mostrar tu salvación. Las 16. Tu futuro no está regido por el reloj, sino por la eternidad que Él inauguró. Reflexión filosófica. La resurrección de Cristo desmantela la lógica humana de causa y efecto. La muerte no culmina la historia, sino que abre un ciclo nuevo. Como el ave fénix que renace de las cenizas, Jesús transforma la última palabra en muerte en comienzo de un relato infinito. En tu propia vida, toda pérdida puede ser semilla de renacimiento. El paso de una temporada oscura no es un capítulo final, sino la antesala de una primavera de gracia. Aplicación práctica 1. Medita cada mañana en la tumba vacía, visualiza la piedra removida, el lienzo doblado y la luz que irrumpe. Deja que esa imagen inyecte valentía en tu espíritu antes de enfrentar cualquier mar rojo. 2. Escribe una carta a tu yo pasado, describe cómo la resurrección de Cristo transforma hoy tu historia de dolor, pérdida o fracaso. Sella la carta y lee su contenido cuando enfrentes la tentación de pensar que no hay salida. 1. Cada domingo, al compartir la cena, toma un momento para proclamar en voz alta: la piedra ha sido removida. La muerte está vencida. La vida está asegurada para mí. Haz de esa confesión un acta pública de fe ante tu familia o comunidad. Conexión con los bloques anteriores. Has transitado del refugio íntimo a la autoridad sobre bestias y plagas, del resguardo angelical al sostenimiento divino bajo tus pies. Hoy llegas al cenit, la victoria sobre la muerte. Cada promesa de Salmos 91 que enverge en Cristo resucitado, nuestro escudo y nuestra gloria. La bendición de acoger el arca, el caso de Obed-Redom. 2 Samuel las 6 y 10-12, al concluir el clímax de la victoria definitiva sobre la muerte en Cristo resucitado.
Retornamos a la tierra de lo cotidiano para descubrir la penúltima enseñanza que puede desbloquear una bendición extraordinaria en tu vida. La forma en que tu hogar, tu mente y tus relaciones más cercanas puede convertirse en un santuario inagotable de la presencia de Dios. El pasaje clave es el breve episodio de Obed-Edom y el arca del pacto en 2 Samuel las 6 y 10, las 12 y 2 Samuel. Las 6 y 10, 12 y David no trasladó el arca al lugar que había preparado para ella. Antes la hizo entrar en casa de Obed-Edom de Get, y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom de Get 3 meses. Y Jehová bendijo a la familia de Obed-Edom y a toda su casa. Y vio David que Jehová había bendecido a la familia de Obed-Edom y a toda su casa por causa del arca de Dios, y trajo David el arca de Dios de casa de Obed-Edom, acentuada la ciudad de David con alegría. 1. Contexto y personajes. David había intentado trasladar el arca del pacto a Jerusalén con júbilo, pero al abrirse la vía, Uza tocó el arca para sostenerla y murió al instante. El incidente reveló la santidad irreductible de Dios y la exigencia de acercarse a Él con reverencia. Atónito y temeroso, David desistió de llevar el arca a su ciudad y decidió depositarla en la casa de Obed-Edom, un levita de Get. Lo que comenzó como una pausa por precaución se convirtió en un trimestre de bendición tangible. La familia de Obed-Edom experimentó un nivel de prosperidad y paz nunca antes visto. Las 2. La casa de Obed-Edom como símbolo de acogida. La casa, en la cultura bíblica, abarca más que ladrillos y madera. Es el núcleo de las emociones, decisiones y relaciones. Cuando el arca, símbolo de la presencia tangible de Dios, entró en la casa de Obed-Edom, algo trascendió el espacio físico. El cielo encontró morada en medio de la rutina familiar. Ese episodio encarna la promesa de Salmos 9, la 1 y 1 morará. Bajo la sombra del Omnipotente, morar implica permanecer. Dejar que su gloria derrame vida sobre cada rincón de tu ser y de tu hogar. 3. Bendición por causa de la presencia. El texto repite, Jehová bendijo a la familia de Obed-Edom y a toda su casa por causa del arca de Dios. Observa la frase, no fue por méritos de Obed-Edom, no creó nuevas tradiciones, ni lanzó campañas ministeriales, sino por acoger la presencia de Dios en su entorno inmediato. Esa bendición incluyó prosperidad, seguridad y una atmósfera de reverencia que protegía de los ataques espirituales. Cuando la gloria de Dios se posa sobre ti, las fuerzas hostiles retroceden, tus finanzas hallan estabilidad. Tus relaciones se sanan y tu mente goza de sosiego. 4. Lecciones para tu vida diaria. 1. Invita al arca a tu hogar interno o pregúntate, ¿qué cuartos de mi vida carecen de la presencia de Dios? O identifica habitaciones como tus pensamientos recurrentes, tus conversaciones más frecuentes y los patrones de conducta que gobiernan tu día. O invita al Señor a habitar allí con actos de fe, la meditación en su palabra, la oración de confesión y la alabanza espontánea. 2. Mantén la reverencia. Uza tocó el arca por miedo y murió. No se trata de temer a Dios, sino de cultivar una reverencia que impulse tu obediencia. O en la práctica, esto significa leer la Escritura con expectación, no por rutina. Orar con atención, no por obligación. Y adorar sin buscar emociones, sino contemplando su majestad. 3. Observa las señales de bendición. Registra en un diario espiritual cada mejora, una disputa familiar resuelta, una factura cubierta, un instante de paz interior, y atribúyela a la presencia de Dios. Esa bitácora se convierte en prueba continua de que invitar al arca a tu vida trae prosperidad y protección. 1. La transición de Obed-Edom a David, un modelo de fe activa. Tras 3 meses, David notó la bendición soberana y volvió con gozo a trasladar el arca a Jerusalén. No llevó el arca por un sentimiento aislado, sino al constatar un hecho concreto, la presencia de Dios transforma vidas. Tu fe activa opera igual cada vez que permites que Dios inunde un área tuya. Tu gratitud te impulsará a compartir su gloria con otros.
Extendiendo el reino. Segundo, conexión con Salmos 91 y con Jesucristo resucitado, protección y presencia, morar bajo sus alas. Salmos 9, la 1 y 4, y acoger el arca en tu hogar son dimensiones de la misma verdad. Dios desea habitar con su pueblo. Victoria activa, así como David y Obed-Edom experimentaron victoria tangible. Jesús venció la muerte y abrió el camino para que tú experimentes su presencia sin barreras. Bendición global. Obed-Edom no se reservó la bendición para sí. La casa de David y, más tarde, toda Jerusalén la disfrutó. Tu testimonio personal activa bendición colectiva. Tu familia, tu iglesia y tu comunidad se verán impactadas cuando invites a Dios a habitar tu vida. Práctica para desbloquear tu bendición. Ceremonia familiar o personal. Designa un lugar y un momento semanal para llevar el arca simbólicamente a tu hogar. Pon la Biblia abierta, enciende una vela y proclama Salmos 91, moraré bajo tu sombra. Ninguna plaga tocará mi morada. Altar de gratitud. Elige un mueble pequeño, donde dejes tus notas de bendición. Cada vez que Dios responda a tu invitación, escribe el hecho y colócalo allí como ofrenda de agradecimiento. 1. Compartir la bendición. Al final de este mes, relata tu experiencia con un amigo de fe o en un grupo de oración. Lleva también tu diario espiritual para mostrar la evidencia de su fidelidad. 2. Preguntas para tu reflexión. ¿Qué espacios de tu vida aún no han recibido la presencia consciente de Dios? ¿En qué has mostrado reverencia o descuido al leer la palabra y al orar? ¿Cómo puedes convertir tu casa, tu mente y tu espíritu en un santuario continuo de adoración? Al acoger el arca en tu hogar interno. Así como Obed-Edom, experimentas la bendición que la penúltima enseñanza prometió, la clave para desbloquear un caudal de prosperidad. Protección y paz que trasciende lo visible. En el último bloque, cerraremos este viaje uniendo todas las piezas y desafiándote a dar el paso definitivo de compromiso que sellará tu alianza con el Dios de Salmos 91. Cierre y llamada a la acción. Hermanos y hermanas, hoy han recorrido un sendero de promesas, milagros y revelaciones que pocos se atreven a transitar hasta el final. Llegar hasta aquí no es un simple acto de resistencia al cansancio, sino de valentía para declarar ante Dios y ante ustedes mismos: he hallado un tesoro en sus letras y sus alas me han sostenido. Pocos lo consiguen y eso les hace únicos. Felicidades por no rendirse. Quiero que, en este momento, detengan todo lo que estén haciendo y compartan en los comentarios la frase: soy guardián de su sombra porque su palabra me salvó. Al escribirla, no solo declaran su compromiso, sino que se hacen visibles entre los elegidos que llegaron hasta el final de este viaje de fe. Cada nombre que emerge con esa frase brilla en el cielo como estrella que anuncia bendición. Si este mensaje encendió pasión en su corazón, presionen me gusta ahora mismo. Al hacerlo, lanzan al viento digital la señal de que Dios está obrando en nosotros. Y obligan a YouTube a mostrar este video a quienes hoy necesitan un refugio más que nunca. Cada clic suyo es una semilla de esperanza que germina en vidas desconocidas, dando fruto de salvación y consuelo. Y si aún no se han suscrito, les invito a unirse hoy. Imaginen que este canal es una iglesia sin muros, un hogar sin fronteras donde cada video es un panal de miel que nutre el alma. No suscribirse sería como negarse a la invitación de Dios de habitar bajo su sombra. Si ya lo están, alégrense. Forman parte de un ejército de creyentes que levantan muros de fe alrededor del mundo. Y su nombre está inscrito en el libro de los vencedores. Cada vez que den me gusta y se suscriban, estarán levantando un altar de fe en la plataforma. Un altar que llama al Espíritu Santo a obrar en corazones anónimos y a consolar a quienes no tienen una iglesia cerca. Imaginen esas personas frente a una pantalla, sintiendo soledad, dolor o miedo en ese instante. Su gesto de apoyo digital será la mano que Dios extienda para abrazarles. Quiero retarles a mantener viva la llama que encendimos juntos. Así como el criador de un fénix lo anima a renacer de sus cenizas, ustedes deben avivar la fe cada día consumiendo este contenido.
No permitan que la ceniza de la indiferencia apague el fuego de sus corazones. Vuelvan a este canal siempre que necesiten alimento espiritual. Y compartan este video con al menos 2 personas que hoy caminen con la mirada puesta en la duda. Quizá piensen que un me gusta o un suscribirse son actos triviales. Se equivocan. Son votos silenciosos de lealtad al Rey de Reyes. Cada segundo que pasen aquí bendiciendo este mensaje es un acto de adoración. Cada comentario que dejen es un testimonio público de que han sido transformados por su poder. No subestimen la fuerza de estas pequeñas decisiones cotidianas, mueven montañas en el ámbito espiritual. Antes de irnos, les pido que se queden en calma, con el corazón dispuesto. Y permitan que la música de este video sea el telón de fondo para un instante de alabanza íntima. No pausen el video hasta que termine. Dejen que esas notas sean el lenguaje de gratitud que brota de sus labios. Hablen en silencio o en voz baja, den gracias al Señor por el don de la vida, por el aliento que respiraron al iniciar este estudio y por las promesas que hoy reclaman como suyas. Que sus palabras de alabanza no sean meras frases, sino verdades, talladas en el templo de su ser. Digan, gracias, Padre, por tu sombra que me cubre, por tus ángeles que me guardan, y por la resurrección que dispuso mi libertad eterna. Que cada amén suyo sea un eco que suba al cielo y haga retumbar los muros de la oposición. Si sienten hoy un nudo de culpa por no estar suscritos, provéanse de humildad y presionen ese botón rojo. Nadie debe caminar en solitario. En cambio, si se encuentran orgullosos de pertenecer a esta comunidad de fe, dejen un emoji de fuego y un corazón en los comentarios para que todos veamos cuántos guardianes de su sombra hay entre nosotros. Por último, recuerden, este canal es más que un espacio en línea. Es un pacto vivo entre ustedes y el Dios de Salmos 91. Cada video es un escalón más en su ascenso espiritual. Así que no cierren la puerta de este lugar. Regresen, compartan, comenten. Suscriban y mantengan viva la antorcha de la esperanza. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por elegir permanecer. Gracias porque sus nombres están escritos entre los que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Que la paz del Señor inunde sus corazones. Mientras siga sonando esta música y que sus voces de gratitud sigan danzando en el silencio de la adoración personal, nos vemos en el próximo video. Permanezcan en paz y en su sombra.